Hola, muy buenas noches a todos. Dios bendiga a todos y a cada uno de los que están conectados allí en esta hora en nuestra iglesia en línea. Sean todos bienvenidos y queremos en esta noche allí en casa, cuidándonos los unos a los otros en unidad, darle gracias a Dios por sus bendiciones. Sí, porque es una bendición estar con vida, es una bendición estar en familia, tener a alguien allí a tu lado que comparta contigo todos los momentos en paz y que, así como dice cierta ceremonia por allí, que es importante para nosotros en las buenas y en las malas, aunque nosotros preferimos decir en las buenas y en las no tan buenas, pero juntos y en armonía, porque con Dios y en familia todo es mejor. Bienvenidos. Y bueno, queremos en esta hora continuar un poco con la temática que estuvimos tratando la semana pasada, en donde hicimos un resumen de lo que era la dinámica familiar, los roles que cumplían los diferentes miembros de la familia, en donde veíamos cómo los padres y los hijos salían desde muy temprano de casa para cumplir con su trabajo, para cumplir con sus labores escolares, y que toda esta acción ocurría fuera de casa. Y veíamos cómo, de cierta manera, esto hacía que las relaciones familiares se iban dilatando poco a poco. Ese era el panorama que anteriormente vivíamos en el día a día, y encontrábamos que los menores, por ejemplo, cuando llegaban a la casa, muchas veces eran recibidos por la asistente doméstica, la secretaria doméstica, como le digo yo, por los abuelitos, por los tíos, por los primos, por familiares, pero rara vez eran recibidos por sus padres, porque estos estaban haciendo la labor que les correspondía, ¿cierto? No estamos diciendo que esto sea malo, no estamos señalando, no estamos criticando, simplemente estamos hablando de una realidad que era vivida en muchos hogares del mundo entero. A grosso modo, ese era el panorama que teníamos antes de las circunstancias que estamos viviendo actualmente. En este espacio en familia tocábamos ese tema: pandemia, cuarentena, aislamiento. Y en esta noche le agregamos un ingrediente más. Le agregamos amar sin estar enamorado. Sean todos bienvenidos en este espacio en familia. Y bueno, continuamos. Así es que queremos hablar un poco en esta hora para que podamos entender qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, por qué reaccionamos de esta o de esta otra manera. Y les voy a tocar de pronto unos términos que puede que no sean como que tan considerados pertinentes en la temática de la familia. Temas como neurotransmisores, hormonas, pero es necesario que sepamos un poquito, porque a veces nos sentimos mal geniados, porque estamos enojados, porque estamos tristes. Y eso está relacionado con las funciones de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, ¿sabías que le gusta tener el control de todas las cosas? ¿Verdad? Bueno, te cuento. A nuestro cerebro le gusta mandar, le gusta saber que tiene el control. Y era lo que estábamos haciendo anteriormente. Ya nuestro cerebro tenía programada una rutina. Cuando estamos en un ambiente controlado, desde un ambiente en donde nos sentimos tranquilos, en donde estamos bien, en donde nos sentimos cómodos, asimismo es la respuesta de nuestro estado de ánimo. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento del confinamiento? Nuestro cerebro recibe la información: confinamiento, aislamiento, límites. Y les comentaba acerca de los neurotransmisores y de las hormonas, porque tienen un papel fundamental en estas reacciones. Resulta que los neurotransmisores son sustancias químicas que
se encargan de llevar señales entre las neuronas, ¿cierto? Dar la información. Y las hormonas son, tenemos que son esas mensajeros químicos que viajan por todo el torrente sanguíneo hasta los diferentes órganos del cuerpo y a los tejidos. Entonces, encontramos que se libera nuestro cerebro frente a esta situación, libera la hormona cortisol. ¿Y sabías que el cortisol es llamado la hormona del estrés? La hormona del estrés. Y resulta que al cabo de una semana de estar en confinamiento, ya la persona se va sintiendo estresada. Pero bueno, hablamos de neurotransmisores y encontramos que la serotonina, que está ligada con las emociones, con los estados de ánimo y también con la percepción. Resulta que cuando estamos en confinamiento nos volvemos más sensibles a las señales, a esos detalles que antes no les prestábamos tanta atención. Nos volvemos más sensibles al ruido que hace nuestra pareja cuando come, cuando se cepilla los dientes, al ruido que hacen los niños cuando están jugando y en fin, a cosas que antes no le prestábamos tanta atención porque todo el mundo andaba corriendo para ir a cumplir con las tareas que tenían que hacer por fuera de casa, con esos compromisos, y van dejando de lado esas situaciones porque no tenían tiempo ni siquiera para hablar de ello, ¿verdad? Pero también nos encontramos con la oxitocina, y así como la hormona de cortisol es llamada del estrés, encontramos que la oxitocina es llamada la hormona del amor. También es un neurotransmisor. Entonces, el confinamiento hace que estas sustancias químicas que comienzan a segregarse en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, tengamos una respuesta a eso que está ocurriendo muy adentro y que no sabemos. Científicamente todo esto está comprobado y esto es para que podamos entender un poco por qué nos sentimos como nos sentimos, con un estado de ánimo bajo, estresados, en tensiones. Entonces, por eso les quería contar un poquito para que supiéramos que no es que nos estamos inventando esos estados de ánimo, es que realmente están sucediendo cosas en nosotros que hacen que frente a las circunstancias que de por sí ya han cambiado, hay una respuesta de parte nuestra. Entonces, pudiéramos decir que frente a toda esta situación, ¿se acuerdan que la vez pasada les comentábamos que habían unos ajustes mentales, unos procesos que se van dando en nuestra mente que hacen que tengamos un comportamiento determinado frente a X o a Y situación? Y es que las circunstancias que estamos viviendo no son nada normales, son circunstancias que para nosotros nos resulta difícil manejarlas muchas veces, ¿cierto? Entonces, no quisiéramos de pronto que pasaran ciertas cosas, pero toda esta situación, ¿por qué las explicamos? Porque se están creando tensiones entre la pareja, se están creando tensiones entre los padres y los hijos, entre los hermanos. Y si no entendemos lo que está pasando, simplemente vamos tratando de encontrar soluciones que muchas veces se nos escapan de las manos porque no sabemos el origen. Y es que nuestra naturaleza es entender qué es lo que está sucediendo para, con base en eso, poder actuar. Y bueno, no es que sentirnos enojados, tristes, aburridos es malo. Eso hace parte de nosotros. Pero lo más importante es qué hacemos con todas estas cosas frente a esos sentimientos que estamos manifestando. Verbalizarlos, decirle a tu esposo, a tu esposa, a los hijos que puedan expresarse libremente con sus padres, poder decir: me siento mal, estoy cansado, cansada, me siento aburrido, o con el lenguaje como lo quieran decir. Pero ojo,
La idea no es agredir al otro, la idea no es maltratarlos, sino que podamos expresarnos y para que los que están conviviendo con nosotros puedan comprender el por qué un comportamiento irritable en algún momento. Por ejemplo, los niños, si están muy pequeños, ellos no entienden lo que está pasando y lo manifiestan a través de berrinches, a través de comportamientos disruptivos, apáticos, molestos, pero es necesario que nosotros comprendamos para poder ser una respuesta para ellos. Y de la misma manera, pues, sucede con nosotros. Entonces la idea es conocer lo que está sucediendo, expresarlo para poder mejorar cada día más y podamos salir victoriosos en medio de esta pandemia. ¿Qué te parece todo lo que hemos conversado, lo que les he contado hasta ahora? Pues hemos conversado, no porque la única que ha conversado soy yo hasta el momento, pero no se preocupen que mi esposo también, el pastor Jorge, también va a compartir con ustedes en algún momento desde la experiencia y también tiene una palabra de parte de Dios, pero sí era como necesario que comprendiéramos por qué suceden estas cosas, por qué nos sentimos de esta o de esta otra manera. Y yo creo que es interesante todo lo que has dicho. Ajá. No solamente es interesante por el contenido, sino por la pertinencia frente a la situación que se está viviendo al interior de muchas familias, de muchos hogares, en donde están estrenando, por así decirlo, situaciones novedosas. Están viviendo momentos que antes no se habían vivido. Están descubriendo algunas facetas de la personalidad del uno y el otro que estaban ahí como que camufladas por la rutina, por las circunstancias, porque, como tú lo señalabas en tu intervención, pues normalmente como vivimos en una sociedad en donde en una sociedad que es demandante de la pareja para efectos de la productividad, de conseguir ingresos para la familia, para atender la necesidad de la familia. Entonces muchas parejas se le han pasado la mayor parte del tiempo afuera. Y es más, yo recuerdo que cuando tú estudiabas, que estabas haciendo tu especialización, tu estudio de psicología, era mucho el tiempo que pasabas del trabajo a la universidad y venían días en que ni siquiera podías ver a los niños despiertos, los encontrabas dormidos y al día siguiente cuando te tocaba salir para el trabajo, salías con ellos durmiendo todavía. Y en fin, todas estas situaciones, gracias a Dios, pues que nosotros a través de la palabra y de la permanente comunión con el Señor hemos encontrado formas de enfrentar todo eso, y gracias a Dios también que en esta pandemia hemos aprendido de las experiencias nuevas, y la idea es que las familias, los hogares entiendan todo esto que tú has explicado científicamente de una manera muy sencilla. Así es, y ahora que tú traes el tema a colación, me acuerdo realmente, fueron días muy difíciles. No ver a mis hijos pequeños, ellos tenían 4 y 1 año, no verlos despiertos era realmente algo muy duro, ¿verdad? Y teníamos que buscar estrategias dejándoles mensajes, dejándoles tareas de misterio, buscar el tesoro escondido, cosas como esa, para que ellos pudieran sentir que yo estaba presente aún cuando no estaba con ellos. Y la verdad, no me gustaría repetir esa experiencia, porque fue muy dolorosa para mí, muy difícil como madre, porque pues mis hijos estaban pequeños todavía y con un solo año de edad, de Daniel, que es mi hijo menor, pues durar 2 días completos y ya la tercera noche era que lo podía ver despierto, pues no era muy fácil, pero también eso me permitió valorar el esfuerzo que estaba haciendo por mi familia, y de eso se trata, que frente a las circunstancias
que nosotros estamos viviendo en algún momento determinado de la vida, podamos buscar estrategias que nos ayuden a mejorar desde todo punto de vista. Y de allí que se recomienda que en estos casos de confinamiento establezcamos rutinas. La semana pasada lo estuvimos diciendo, y es que las rutinas son necesarias porque nos marcan pautas a seguir, nos marcan comportamientos. Antes teníamos la rutina de salir todos los días corriendo de la casa. Hoy en casa tenemos que establecer rutinas, tenemos que establecer horarios. Se recomienda que establezcamos horario para todas las cosas que vamos a hacer. Y qué mejor rutina que empezando nuestro día, poniendo ese día, poniendo nuestras vidas, poniendo nuestra familia en las manos de Dios, orando, leyendo la palabra, cada uno en su tiempo a solas con Dios. Eso es lo primero que cada uno debe hacer, buscar ese alimento espiritual antes que el alimento natural. Es importante hacerlo. Una vez más quiero hacer un paréntesis. Ajá. En este punto, porque yo creo que la experiencia que nosotros vivimos, que era el rol de estar afuera de la casa y dejar a los niños en compañía de otra persona muy querida, pero de todas maneras no era la compañía de los padres. Todo eso, si lo miramos hoy, al estar en el rol contrario, de estar todo el tiempo en la casa, Sí. es como una especie de vacuna. Es como una vacuna que recibimos en su momento para poder estar en un rol, en una rutina que se prolonga en el tiempo y que no nos afecta emocionalmente, que no nos afecta en la parte relacional. Y yo creo que lo que este espacio nos ha permitido, esto que hemos llamado, esto que es un aislamiento social, que es una cuarentena debido pues a razones de fuerza mayor como la pandemia, eso indudablemente en nuestro caso particular como familia ha venido a consolidarnos más, a que nosotros disfrutemos más este estado. No se quiere decir que estemos en un estado ideal, no se quiere decir que es lo que uno anhela, porque ninguno quiere estar en una cuarentena, ninguno quiere estar bajo las amenazas de una enfermedad como esta, que es tan silenciosa y que está haciendo tanto daño. Pero de todos modos, como un mecanismo de defensa, nosotros hemos racionalizado, hemos aprovechado este tiempo para estrechar más los vínculos y ha sido indudablemente de mucha bendición. Así es. Pero tú decías algo como que no nos afecta en nuestras relaciones. Ojo, no queremos decir que es que estamos como si nada estuviera pasando. Lo que queremos decir es que no nos afecta negativamente. Porque es que cuando valoramos lo que nosotros tenemos, entonces nos esforzamos por hacer que las cosas mejoren, que las cosas funcionen. Y entonces es como reinventarse, establecer esas rutinas, es compartir más. Por eso, como les estaba diciendo, recomendamos entonces que tengan más espacio, o sea, que en su rutina esté levantarse a la misma hora, comer, bañarse, trabajar, estudiar en los horarios que tengan establecidos previamente, pero que también en su agenda diaria, como les decía, empezando por poner esa agenda en las manos de Dios, entonces también incluya pasar tiempo entonces compartiendo con la familia, compartiendo con la pareja, compartiendo con los hijos, haciendo el altar familiar, programar qué día van a hacer la Santa Cena, cosas como esas que nosotros como hijos de Dios disfrutamos, porque recordemos una cosa, si yo me preocupo por el bienestar de mi esposo y él se preocupa por mi bienestar y ambos nos preocupamos por el bienestar de nuestros hijos, ¿verdad? Siempre va a haber una persona que está preocupada porque tú te sientas bien. Y no te gusta que te atiendan y que te sientas bien, ¿verdad que sí? A todos nos gusta sentirnos bien,
pero eso implica que hay que hacer un esfuerzo en donde no prevalece mi bienestar por encima del de los demás, sino que mi bienestar haga parte del bienestar de los que están conmigo, porque de eso se trata el amor. Desafortunadamente, hoy, por esta situación de confinamiento, las estadísticas están demostrando que se están presentando muchas solicitudes de divorcio, sobre todo en países europeos o países donde, en algunos donde inició esta situación, esta pandemia, se han disparado las solicitudes de divorcio. Son las noticias que escuchamos hasta acá, hasta nuestro sitio, en nuestra casa, y es lastimoso que esté ganando la batalla esta situación y no que esté ganando la batalla el amor. Porque lo que Dios nos dio a nosotros como familia, eso es un tesoro, es algo fundamental. Y de hecho la palabra de Dios lo dice. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, y lo leemos así, y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ojo lo que está diciendo la palabra. Y continúa: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En ese sentido, Dios no nos está poniendo condiciones para que podamos amar. Él no nos está diciendo si lo haces, si te portas bien, si te portas mal. Él simplemente nos está mandando a que nos amemos los unos a los otros, porque la mayor muestra de amor la dio Él a través de su Hijo Jesucristo. Y leemos ahí mismo en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 9, que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero es más, te tengo otra noticia. Dios nos manda a que amemos sin estar enamorados. Y esa ha sido la temática que hoy queremos enfocarnos en eso: amar sin estar enamorados. Y lo leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 44. Porque veamos qué dice la palabra acerca de amar sin estar enamorados. Dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Imagínense ustedes, si está diciendo que amemos a nuestros enemigos, ¿será que nuestra familia la podemos ver como un enemigo? Yo creo que no. Y si Dios nos ha dado la capacidad para amar a aquellos que nos maldicen, para amar a nuestros enemigos, con mayor razón lo va a hacer con aquellos a los que nos ha entregado para que seamos una sola carne, para aquellos que han nacido de nosotros, que son nuestros hijos. Entonces sí podemos hacerlo, sí podemos amar a nuestros enemigos, porque hemos aprendido que amar es una decisión. Es importante saber que la familia ha sido constituida por Dios, y la familia ha sido establecida para proveerle, para cuidarla y para multiplicarse. De manera que si aquí en el Evangelio de Mateo 5, capítulo 44, versículo 44, Dios nos manda amar a nuestros enemigos. Imagínense ustedes el peso de este mandato a nuestros enemigos. Creo que no hay razón suficiente para que nosotros no amemos
a nuestra esposa y para que la esposa no ame al esposo y para que la esposa y el esposo no amen a los hijos y los hijos no amen al esposo. Eso de que yo no la amo y ha sido precisamente una de las banderas que se han utilizado para romper la estructura del hogar, para llegar a eso que hoy se ha venido acelerando, que son las estadísticas sobre divorcio, sobre separaciones, a raíz de todo esto de la pandemia, y que ha reflejado la fragilidad del hogar también, la inconsistencia de los fundamentos de ese hogar. Esto hoy nos lleva a nosotros a poner sobre el tapete el verdadero fundamento del hogar. Y ese fundamento tiene que ser, sobre todo para el pueblo cristiano, tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que ser la palabra de Jesucristo, que la dio en su momento y que ha trascendido a través de todos los siglos y que cada día cobra más vigencia. El amor definitivamente es único. El amor es único y es inconfundible. El amor, mis hermanos, también es importante que nosotros al interior del hogar lo identifiquemos. Porque ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que hay parejas que han convivido por algún tiempo, o a veces hasta por mucho tiempo, y han estado confundidas sobre lo que es el amor. No saben exactamente lo que es el amor. Es más, muchos han vivido la vida en compañía de otros y no saben si realmente han vivido la experiencia del amor o si ha sido otro sentimiento. Y muchos dicen, bueno, la amé toda la vida, otras dicen, lo amé toda la vida, pero realmente no saben. Porque para saber lo que es el verdadero amor, nosotros tenemos que irnos a la palabra. Y fíjense que aquí en la lectura que se hacía de Mateo capítulo 5, versículo 43 al 44, Jesús está planteando, por así decirlo, un extremo, que es el amor o amar a los enemigos. Y yo pregunto, ¿será que tu esposa es tu enemigo? ¿Será que tu esposo es tu enemigo? ¿Será que tú la ves como tu enemiga? ¿Tú lo ves a él como tu enemigo solamente porque tienen algunas diferencias, solamente porque hay una situación que irrumpió en esta época y no han podido manejarla? Esto indudablemente es una invitación a que nosotros vayamos a la palabra de Dios y busquemos en la palabra de Dios la respuesta a estas situaciones que por nuestros propios pensamientos, nuestros recursos mentales no podemos resolver, pero que Dios sí tiene la respuesta. Amén. Fíjense que aún en esto del amor hay que hacer diferencia. Inicialmente los griegos ellos definieron el amor. Creo que una de las cosas que tenemos que admirarle a los griegos es la capacidad que ellos tenían de encontrar, digamos, palabras que eran sinónimas y que permitían establecer cuáles eran las barreras entre un amor y otro. Por ejemplo, los griegos utilizaron 4 palabras para identificar el amor y eso permite que cada persona sepa dónde está ubicado y saber cuál es el tipo de amor que en ese momento corresponde. Por ejemplo, está el amor, la palabra storge. Storge es la palabra que significa amor entre padres e hijos. O sea, lo que profesan los hijos a los padres y lo que profesan los padres a los hijos. Está el amor eros, que es el amor apasionado, el amor que llega al punto del amor o de las relaciones sexuales de la pareja. Está el amor filía, que es el amor de los amigos. Y finalmente está el amor agape, que es el amor ese incondicional, el amor ese que no pone límites, no pone barreras, que es el amor de Dios. Jesús nos habló de cada uno de ellos. Y cuando Jesús dice que amemos a nuestros enemigos, Jesús no está pretendiendo que nosotros como cristianos amemos a una persona, por ejemplo, que
en la vida se comporta, porque hay personas que de pronto tú no las miras como enemigas, pero ellas se comportan contigo como si fueran enemigos y tratan de hacerte todo el mal posible. Pero Jesús ni siquiera está diciendo que estas personas la amemos con el amor filía, que es el amor de los amigos. Jesús no nos ha puesto una carga como esa, porque hay una diferencia. Y es que, por ejemplo, nuestros familiares, nosotros los amamos con un amor que es espontáneo. Nosotros no necesitamos cultivar. Nosotros solamente por el hecho de nacer en familia desarrollamos en esa relación, desarrollamos ese amor, sí. el amor de familia. También es cierto que nosotros cuando nos enamoramos, que es una palabra que tocaba mi esposa aquí, cuando nos enamoramos, nosotros nos enamoramos y no programamos el enamoramiento. Es algo espontáneo, es algo del corazón. Pero cuando hablamos del amor a nuestros enemigos, Jesús está hablando a gente que sabe que hay una voluntad superior. Porque si Dios nos amamos, Dios nos amó, Dios nos ha amado a nosotros, siendo que nosotros no lo merecemos, no lo merecíamos, y Dios nos ha amado de tal manera a nosotros que hizo hasta lo máximo de dar su Hijo por nosotros. Entonces, ¿por qué razón yo no puedo pedir a Dios que me dé ese mismo amor para yo poder amar a personas que son mis enemigas, que son verdaderamente mis enemigas porque me consideran así? Y si Dios me puede dar ese amor para yo amar a esa persona con más razón, Dios me va a dar su amor ágape, y ese es el amor que debe prevalecer en la pareja. Ese es el amor que debe prevalecer en la familia. Digamos, el amor eros, llega un momento en que se puede marchitar. El amor eros llega un momento en que se puede debilitar. Pero el amor ágape es un amor que cada día tiene que seguir fortaleciéndose, tiene que seguir fortaleciéndose y creciendo en la medida en que nos vamos haciendo más dependientes de Dios, porque en esta palabra Jesús también nos manda que nosotros oremos por aquellos que son nuestros enemigos, y si nosotros podemos orar, podemos llevar a la presencia de Dios personas que son consideradas enemigas, yo creo que con más razón aquellos que no son enemigos, sino que son personas que Dios ha puesto en nuestra vida, como la esposa, como el esposo y como los hijos, que son un regalo de Dios. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y resulta que Dios también nos manda no solamente que amemos a nuestros enemigos, sino que nos manda que primero nos amemos nosotros mismos, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y vemos como en Efesios capítulo 5 versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero no solamente lo dice al hombre. También vemos allá en Mateo 19:5 que hace eco a Génesis 2:24, en donde dice la palabra de Dios. Y dijo: pero por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Acaso Cristo nos ama solo si nos portamos bien? ¿Verdad que no? Dice Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hoy queremos invitarte a que reflexiones sobre lo que está pasando contigo y con tu familia. Tú eres quien la conoce, tú eres que vives al interior de ella, tú eres el que sabe por lo que estás pasando. Nosotros solamente tratamos de explicarte desde lo natural hasta lo espiritual por qué te estás sintiendo, por qué están pasando ciertas cosas y algunas estrategias que puedes implementar para que todas estas cosas mejoren. Pero sobre todo te podemos decir que con la ayuda de Dios sí es posible hacerlo, porque si Dios nos da la capacidad
para que podamos amar a aquellas personas que en algún momento nos han hecho daño, que podemos considerar nuestros enemigos, con mayor razón lo va a hacer con aquellos que Dios te ha dado para que los tengas ahí cerca tuyo. Valora la familia, valora lo que tienes. Es importante que te ames a ti primero. Se trata de amar al otro, pero amarte a ti primero. Si tú te amas a ti primero, no vas a ver que el otro, aunque te diga, o la otra, aunque te haga cosas o diga cosas que no te gusten, tú las vas a aceptar porque sí. No, vas a tener una palabra, el deseo de que esa persona esté bien, y vas a poder levantar una oración a favor de la vida de tu esposo, a favor de la vida de tu esposa, y juntos como pareja, como esposos, van a poder orar a favor de la vida de sus hijos. Pero si desde pequeñito le enseñas a los niños a llevar sus peticiones delante de Dios, entonces van a hacer entre todos el altar familiar, a dejar sus cargas delante de Dios, y yo te aseguro que las cosas van a mejorar, porque con Dios en familia todas las cosas van mejor. Dios te bendiga, que pases buena noche.